Hola, buenos días, amados hermanos. Espero se encuentren muy bien. Dios les bendiga. Estoy muy agradecida con el Señor por darme este privilegio de compartir su palabra una vez más y hacerme parte de estos discipulados para compartir su palabra. ¿Y qué les parece si me acompañan a orar para que sea el Señor el que esté hablando esta mañana? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y me presento delante de ti, Señor. Presento delante de ti, Señor, este tiempo, Señor, esta palabra, Señor, la cual tú me has dado. Y hoy te pido, Señor, que cada persona que va a escuchar este mensaje en su debido tiempo, Señor, que tú seas edificándole, Señor, que esa persona pueda conocer tus atributos, Señor. Hoy te pido, Señor, usa mi vida, Señor, y hoy te pido, Señor, habla a tu pueblo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama Dios es eterno, autoexistente e inmutable. Esto es algo que ya sabemos, entonces será una enseñanza un poco breve. ¿Por qué? Porque la palabra tampoco no nos habla mucho sobre estas cualidades de Dios, estos atributos de Dios. Y como anteriormente nos quedamos en estas series, hemos aprendido que Dios es grande y que nada se compara a Él, que es digno de ser alabado y de ser temido. Entonces hoy vamos a hablar sobre la eternidad de Dios. Uno de los atributos de Dios es su eternidad. Esto quiere decir que Él no tiene comienzo ni tampoco tiene un final y nunca habrá tiempo para su existencia, para que su existencia cese. Entonces, ¿qué nos dice la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis? Cuando esto se termine de cumplir, el Señor va a seguir existiendo. Él no tendrá fin, aunque las profecías ya se hayan cumplido. Nosotros somos para un momento, pero Él es para toda una eternidad, ya que nosotros fuimos creados por Él y Él ha determinado cuánto hemos de vivir y cuál es nuestro final, pero Él nunca tendrá un final. Ahora, uno de los tantos nombres que Dios tiene y se le describen de su eternidad es en Éxodo 3:14. Si me acompañan a Éxodo 3:14, dice: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Aquí se nos muestra una expresión de Dios muy poderosa. Incluso no sé si en sus Biblias, en la mía sí, está escrito con mayúsculas. Y esta descripción nos deja ver que no hay nada más fuera de Él. Si me acompañan a Isaías 40:28, Isaías 40:28 nos dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí podemos ver que su entendimiento es tan extenso que nadie podrá comprenderlo, ni nadie podrá alcanzarlo. Dios jamás se cansa. En Apocalipsis 1:8 nos dice, Apocalipsis 1:8 nos dice: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última del alfabeto griego. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que Él es el principio y Él es el final. En Job 36:26, si me acompañan a Job 36:26, dice: He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Mucha gente por eso dice: si Dios existe, entonces ¿quién creó a Dios? Aún recuerdo cuando teníamos la oportunidad de salir a evangelizar a las calles. Recuerdo que una vez cuando salí a evangelizar me encontré con una chava y empezamos a hablar y ella me decía que creía en la ciencia. Entonces yo le dije que quién creó la ciencia. Entonces ese mismo método lo ocupó ella y me dijo: entonces ¿quién creó a Dios? Entonces dije: ya le iba a llevar a Cristo, pero hay cosas que nosotros no vamos a poder llegar a comprender, pero sí sé que Dios existe. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la obra de Dios tanto en su vida como en mi vida. Entonces aquí Dios nos muestra su gloria y hay cosas que nosotros no tenemos, Dios no nos tiene por qué explicar. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento y nosotros somos polvo, nuestros días están contados, mas Él es toda una eternidad. En Salmos 94 dice: Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó,
y como una de las vigilias de la noche. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, por eso a veces nosotros queremos una respuesta inmediata de Dios cuando apenas para Él yo creo que han pasado 5 minutos, cuando para nosotros ya han pasado semanas y no vemos la respuesta de Dios. También por eso el Señor ha retardado su venida, tanto por misericordia y también porque sus tiempos no son nuestros tiempos. Si me acompañan a Salmos 145:13, Salmos 145:13 dice: Tu reino es por todos los siglos y tu dominio por todas las generaciones. Recordemos que el reino de Dios es eterno y nosotros podemos entrar a ese reino si realmente buscamos al Señor, si realmente nosotros estamos preparados para el rapto. Y si alguno de nosotros nos llegáramos a quedar en la gran tribulación, que espero en Dios que no, porque son tiempos que van a venir muy difíciles, pero aún dice la palabra en el libro de Apocalipsis que salieron cientos de miles de la gran tribulación. Entonces hay parte de la iglesia que se va a quedar en la gran tribulación, pero aún en la gran tribulación va a haber oportunidad de volver a irnos con el Señor. Pero lo que va a pasar, esas personas que se queden en la gran tribulación, sin duda va a ser algo muy difícil. Van a pasar torturas, no sé qué más cosas puedan pasar, pero sí se la van a ver difíciles. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice que es eterna. En Primera de Pedro 1:25 dice: Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¿Cuántas generaciones no han pasado desde que se escribió la palabra de Dios hasta la fecha? Han pasado muchas generaciones, han pasado muchos años, pero ¿qué pasa? Se sigue cumpliendo la palabra de Dios y aún no ha terminado de cumplirse. Todavía faltan profecías que se cumplan, pero ha llegado a un cumplimiento. Dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y aún hay muchas cosas que faltan por cumplirse. Por otro lado, nos dice que Dios es autoexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no depende de los demás para poder existir. Él no necesita de nada de nadie. Nosotros más sin en cambio necesitamos de Dios, pero Dios no necesita de nadie. Como lo dije antes, Dios no necesita de nosotros para hacer su obra. Él puede hacer su obra como Él mejor le parezca sin necesidad de nosotros. Entonces nosotros no debemos de creernos algo. Si en algún momento Dios nos llega a utilizar en algún área, nosotros no debemos de sentirnos superiores, ni más ni menos que los demás, porque Él puede hacer su obra sin nosotros. Dice la palabra que separados de Dios nosotros no podemos hacer nada, mas sin en cambio Él puede seguir haciendo todas las cosas sin su creación, y esto incluye ángeles, querubines y los seres celestiales. Y a nosotros nos creó porque deseaba compartir su grandeza con nosotros, su gloria, su amor, su misericordia. El Señor se complace en hacernos bien, pero malamente a veces nosotros no valoramos eso que el Señor hace por nosotros. Dios sigue siendo Dios sin nosotros. En Hechos 17:24-25, si me acompañan a Hechos 17:24-25, dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ahora pongámonos a pensar que ese Dios todopoderoso nos hace partícipes de Él. Dice que no mora en templos hechos de mano humana, sino que habita en nosotros, que decidió habitar en nosotros. Y nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y hay veces que nosotros no valoramos este templo, sino que a veces lo corrompemos. Tampoco Él no necesita de nuestra adoración, mas sin en cambio se goza cuando nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. ¿En qué dije? En espíritu y en verdad. Y hay muchas veces que nosotros adoramos de mala gana al Señor. Hay veces que nosotros no queremos ni adorar. Imagínense cómo se siente el Señor, que Él nos dio todo y que no necesita de nuestra adoración, porque ahí en el cielo está recibiendo adoración todo el momento y nosotros no queremos adorar.
y los únicos beneficiados en esa adoración somos nosotros, cuando no debería de ser así, porque a través de la oración hay libertad, hay sanidad, el Señor se mueve y nos deja sentir su presencia cuando la adoración es para Él, no es para nosotros, y aún así luego no queremos adorar. Por otro lado nos dice que Dios es inmutable. ¿Qué es esto? Inmutable proviene de la palabra latina immutabilis, que quiere decir incambiable. Él jamás cambia, Él no es voluble como el ser humano que se deja guiar por cosas, por su entorno. Él no mejora ni cambia nada de su persona. ¿Por qué? Porque Él ya es perfecto, no necesita agregarse nada ni quitarse nada. Él no cambia de opinión ni anula sus decretos. Él cumple todas sus promesas, pero también sus juicios los cumple. Por eso nosotros debemos de tener la plena seguridad de que si Él permitió algo en nuestra vida y de que si Él nos prometió algo, Él lo va a cumplir. Nosotros no dudemos, debemos de estar constantes y firmes. Si me acompañan a Deuteronomio 32:4, Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. ¿Qué nos dice esta palabra? Que Él es la roca. ¿Y cómo es una roca? Es firme, es estable. ¿Qué pasa si tú golpeas una roca? Sales lastimado, no la roca. Así es el Señor. Cuando alguien viene a querernos atacar, Él es quien nos defiende, y los únicos que salen lastimados son sus enemigos. En Salmos 102, 26 al 27, Salmos 102, 26 al 27 nos dice: Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Nosotros nos vamos a hacer viejos, vamos a pasar ciertas etapas desde nuestra niñez hasta ser adultos, o depende si no es que el Señor viene antes, pero el Señor no se envejece, el Señor sigue igual. Nosotros nos vamos mudando, pero el Señor permanece. Pero no solo se queda allí, que dice la palabra que cuando nosotros muramos, el Señor nos va a vestir en unas ropas gloriosas, a un ser que ya no es corruptible, sino que cuando nosotros nos vayamos con el Señor vamos a dejar este cuerpo de corrupción por uno que es incorruptible. Ahora en Santiago 1:17, Santiago 1:17 nos dice: Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La sombra de variación se refiere en una perspectiva del sol y la luna, ya que ellos varían. Es necesario que cuando el sol se meta en este lugar, tiene que salir en otros, y aquí viene la luna. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen de manera correcta en la tierra. Pero Dios no cambia, Dios no es variable. Ahora si lo referimos en lo espiritual, la luz es el Señor y hay tinieblas también. Entonces, ¿qué sucede? No debe de haber esa variación en nosotros. Nosotros siempre debe de haber luz. Pero en Satanás sí hubo esa variación. ¿Por qué? Porque si recordamos que Satanás estaba al servicio de Dios y era Luzbel. Entonces, ¿qué pasa cuando él se rebela contra Dios? Dios lo arroja de ahí. ¿Y qué sucede? Hubo una variación porque él era luz y se convirtió en tinieblas, pero Dios no hay variación en él. Por otro lado, debe de haber un momento para que uno cambie, ya sea para bien o para mal. Es un cambio cronológico y, como lo mencionábamos antes, el tiempo depende de Dios, no Dios depende del tiempo. Por otro lado, Dios no puede aprender algo nuevo porque Él ya todo lo sabe. Nosotros sí es necesario que aprendamos ciertas cosas diario, pero Dios no necesita aprender nada porque Él ya lo sabe todo. Él ya sabe lo que hemos de vivir y hasta aún el futuro de Satanás, Él ya lo sabe. El propósito de esta enseñanza es para que nosotros podamos conocer más a nuestro Dios, ya que dice la palabra que antes de que Él nos formase en el vientre de nuestra madre, ya Él nos conocía. Pero ¿qué sucedió?
Cuando Adán y Eva pecaron, ese conocimiento, esa relación con Dios se desvaneció, esa relación se perdió. Entonces nosotros podemos conocerlo a través de la Escritura. Es por eso que el Señor nos deja la Biblia, porque no solamente lo conocemos a través de la oración, porque sí, la oración es fundamental, pero también es necesario que nosotros aprendamos a conocer la Escritura, porque ahí el Señor también nos revela ciertas cosas de su persona. Si me acompañan a Jeremías 9:24, Jeremías 9:24 nos dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mucha gente, como lo sabemos, allá afuera son sus propios dioses, dicen yo puedo resolver esto, yo soy mejor que él, y tratan a la gente de una manera despectiva, y eso no le gusta a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos algún valor es porque el Señor Jesús vino a derramar su sangre y nos hizo de valor, no porque realmente el ser humano valga algo. Nosotros, ¿qué dice esta palabra? Que si nos vamos a gloriar de algo es de que nosotros conocemos al Señor. ¿Por qué? Porque allá hay mucha gente afuera que no conoce del Señor. Entonces nosotros debemos de sentirnos privilegiados de que el Señor nos llamó y nos sacó de allá del mundo y nos ha permitido conocerle. Y ahora el Señor nos deja una tarea, y es llevar su evangelio. Nosotros somos bendecidos, pero hay gente que también necesita conocer del Señor. No solamente el Señor nos llamó para que nosotros nos llenemos de la palabra o de su conocimiento, sino que Él quiere que su evangelio sea expandido en todas las naciones, porque su palabra jamás pasará. Para nosotros, para poder llevar ese mensaje, necesitamos conocer de Dios y que depender de Dios. Como lo dice el verso que leímos, no solamente podemos estar alimentándonos o también lo que solamente nos da el pastor, sino debemos de tener una cercanía, una comunión firme con Dios. Necesitamos conocer y buscar a Dios todos los días de nuestra vida, porque nunca vamos a terminar de conocer a Dios en su totalidad. Muchos dicen que Dios no es inmutable. ¿Por qué? Porque dicen que cambió de parecer, cuando en el libro de Génesis, que dice la palabra que Él se arrepintió de haber creado al ser humano, pero en realidad no se arrepintió, sino que le dolió en su corazón. Y no es que cambie Dios, sino que aparte de la eternidad de Dios, que es uno de sus atributos, también está el amor y la misericordia. Entonces a Él le duele ver su creación, que Él tanto estima, que se aparte de Él. Entonces no cambió, porque en su ser está el amor, la misericordia, parte de la inmutabilidad y de la eternidad. Entonces nosotros, así como Él nos corrige, nosotros también debemos de corregir a nuestros hijos y no andarlos premiando ni solapando todas las cosas que ellos hacen. En Romanos 8:35 nos dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Terminamos con esta maravillosa promesa de Dios, que Dios no cambia. Él que nos dice que nada podrá separarnos del amor de Dios, que Él cumplirá todo lo que ha prometido, que ni las tribulaciones ni nada de lo que podamos enfrentar hará que nos separen del amor de Dios. Pero si hay algo que nos va a separar, nosotros, las promesas de Dios están ahí, el Señor está ahí con los brazos abiertos esperándonos, pero depende de ti y de mí acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro y la misericordia, o alejarnos de Dios. Así que, ¿qué te parece si me acompañas a orar?
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, pongo delante de ti, Señor, esta enseñanza, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres un Dios grande, que tú eres digno de ser temido, de ser alabado, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú no cambias, Señor, porque todo lo que tú prometes, Señor, lo cumples, Señor. Porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará, Señor. Yo hoy te pido, Señor, por tu iglesia, Señor, que nosotros nos has dejado una tarea y es llevar tu mensaje, es llevar tu evangelio, Señor. Yo hoy te pido, Señor, levanta a cada hermano, Señor, para que ellos puedan ir a proclamar tu evangelio, pero principalmente, Señor, que tengan una relación sólida contigo, Señor, que estén firmes, Señor, que su fe vaya en aumento, Señor, para que nosotros podamos ser esa luz, Señor, que tú quieres en medio de las tinieblas, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, en este tiempo, como lo hemos venido mencionando, es necesario que nosotros preparemos nuestras primicias. ¿Y qué es primicia? Como recordemos, la palabra primicia es lo primero. Entonces nosotros debemos de darle lo primero de todo a Dios. Nuevamente no nos vemos, pero esto no quiere decir que no debemos de guardar o que por eso ya no vamos a dar nuestras primicias, no, sino que hay que guardar nuestras primicias, nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que en su debido tiempo nosotros los depositemos en el alfolí. Si tú das tus primicias, todo lo que hagas, el Señor lo va a bendecir. Así que Dios te bendiga, no olvides que tenemos hoy una reunión a las 8 de la noche.